¿Ha escuchado usted sobre la teología de la prosperidad? Se dice que es también denominada Evangelio de la prosperidad, Evangelio de la salud y la riqueza o Evangelio del éxito. Esta es una creencia religiosa controvertida que sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para los que tienen verdadera fe y que solo tienen un discurso positivo. Es decir, que ven las cosas, todo que va a salir bien. No hay nada negativo en su vocabulario. Y claro, también que mientras más donaciones hagan, más aumentarán su riqueza material debido a la bendición de Dios. ¿De dónde salió esta idea? Algunos atribuyen a la época de Job, donde este hombre, después de haber pasado por muchas situaciones difíciles, se le bendijo con el doble de todo lo que tenía. Eso es una manera de pensar muy engañosa. Es más, algunos le llaman el narcotráfico de la fe. Porque con estas ideas mantienen controlada la mente de las personas, creyendo que mientras más justos, más donaciones, habrá la bendición de parte de Dios. Y es que esta idea, como decíamos, muchos la sostienen que es desde la época de Job. ¿Por qué? Veamos, por ejemplo, en la conversación que tuvo con uno de sus amigos. En este caso, el que intervino fue Zofar. Y él afirmó que Dios les quita las riquezas a los malvados y de esa manera estaba insinuando que a Job lo que le sucedía era como consecuencia de cosas ocultas. Examinemos algunas expresiones que dijo este hombre aquí en el capítulo 20 del libro de Job, el versículo 5, luego el 10 y por último el 15. Job 20:5 dice que el grito de alegría del malvado es pasajero y la felicidad del irreverente solo dura un momento. Ahora el versículo 10. Sus propios hijos intentarán ganarse el favor de los pobres. Las manos de él devolverán su riqueza. Ahora el versículo 15. Se ha tragado la riqueza, pero la vomitará. Dios se la sacará del vientre. Esta era una clara insinuación de la posición que antes tenía Job como un siervo leal a Dios y que tenía mucha prosperidad, tanto económica como familiar, pero ahora se encontraba en una condición muy calamitosa y por eso estaba insinuando que Dios le estaba quitando lo que no merecía porque no era justo. ¡Qué manera de tratar a un hombre leal! A un hombre que no solo se había beneficiado por su esfuerzo, sino también estaba ayudando a otros que lo necesitaban. Por eso esa idea de tener mucho dinero, y por eso se tiene la bendición de Dios, no es lo correcto de pensar. Y claramente Job les hizo ver a ellos, en especial a Zofar, que estaba muy equivocado con lo que estaba diciendo. Si leemos ahora las palabras de Job en el capítulo 21, versículos 7 al 9, Job le está recordando que aún las personas malas tienen prosperidad económica. En estos versículos dice así: ¿por qué los malvados siguen viviendo, envejecen y se hacen ricos? Sus hijos están siempre delante de ellos, y ellos llegan a ver a sus descendientes. Sus casas son seguras. Ellos no sienten miedo, y Dios no los castiga con su vara. Un buen punto aclaratorio de parte de Job. Los malvados siguen viviendo, envejecen y se hacen ricos. Sin duda, tanto estos hombres como Job deben haber conocido personas que no hacían favores a otros, que siempre se beneficiaban para sí mismos violando ciertas leyes comunes de la vida. Y ellos reconocían que aún los malvados podían vivir tranquilos en casas seguras y que Dios no los castigaba. Un buen contraste, una buena aclaración de parte de Job. Hoy también queremos pensar de la misma manera. No es que necesariamente Jehová va a bendecir abundantemente de manera económica a alguien que sea justo, a alguien que le sirva lealmente a él.
Hay muchos que tengan dinero, sí, dentro del pueblo de Dios, pero ellos utilizan ese dinero, en la mayoría de los casos, para fomentar la obra de las buenas noticias o para mudarse a otros lugares donde hay necesidad y utilizan esos recursos económicos para mantenerse y poder ayudar a las personas a conocer el mensaje del reino. ¿Por qué podemos decir así que no es necesario que alguien tenga mucho dinero o que sea bendecido para tener la protección de Dios? El mismo caso del Señor Jesucristo es una demostración que alguien es justo, pero no necesariamente tiene mucho en sentido material. Y Él hizo ver este punto claramente aquí en Lucas, el capítulo 9 y el versículo 28, dando la siguiente aclaración. Pero Jesús le contestó: los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este texto más claro, imposible. Los animales tienen un lugar donde dormir, un lugar que cada noche, y ahí se quedan refugiados. Pero en el caso de Jesucristo, Él aclaró, no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, no tenía una propiedad personal que dijera, esta es mi casa, esta es mi cama, etc. Claro que vivía bien. A Él lo invitaban recaudadores de impuestos, personas que tenían alta posición dentro incluso de los líderes religiosos, o su ropa era de calidad porque, según la Biblia, habían mujeres que lo atendían, esposas de personas de rango importante que utilizaban sus recursos materiales para proveerle a Jesús. Por eso es que Él se vestía muy bien. También que cuando Él falleció, los soldados romanos se pusieron a echar suertes o a jugar para ver quién se llevaba la ropa interior que tenía, que era de excelente calidad. No valía romperla para repartirla entre ellos. Jesús vivía bien, pero no quería decir eso que se debe tener mucho en sentido material para demostrar que tiene la bendición de Dios. Si vemos en nuestra guía de actividades, aquí tenemos el caso de un hermano dispuesto a ayudar a las personas. Se ve el ambiente en el campo. ¿Cuánto habrá tenido que recorrer para llegar allá? No parece que deben tener buenas carreteras para llegar a ese sector. ¿Ve usted dónde se está sentando el hermano junto con las personas que le reciben? Es muy humilde. Su interés principal no es la comodidad, no es los recursos económicos, no es esa la demostración de que está haciendo la voluntad de Jehová, sino más bien estar dispuestos a recibir de Jehová la ayuda para llegar a las personas y que ellos sean bendecidos no en sentido económico, sino por el conocimiento que puede llevarles a la vida eterna. Y eso es lo que da verdadera felicidad a un cristiano, ayudar a una persona a que progrese en sentido espiritual. O si no se obtiene un curso bíblico debido a las circunstancias de la localidad, por lo menos ese cristiano se siente feliz de llevar las buenas noticias, de cumplir la voluntad de Jehová. Esa es la bendición que nos enriquece. Su ayuda, su protección, su cuidado amoroso y tener en nuestra cabeza la confianza de las cosas hermosas que sucederán muy pronto en cumplimiento de las profecías bíblicas. Por lo tanto, mientras en este mundo se pone en la cabeza de muchos que tienen que ser bendecidos en sentido económico para declararse ser justos y aprobados por Dios, nosotros entendemos perfectamente que la bendición de Jehová tiene que ver con su aprobación, su ayuda para ser instrumentos utilizados en llevar unas buenas noticias a las personas que tanto lo necesitan y que se den cuenta que la prosperidad en todo sentido será para dentro de muy poco tiempo, bajo su gobernación, donde realmente disfrutaremos de vida que jamás nos hemos imaginado que existiría, pero todo eso se lo conseguirá bajo la aprobación de Dios en condiciones totalmente diferentes a las de ahora.